Nunca imaginé que dedicar mi vida a Dios me llevaría a enfrentarme con algo más allá de este mundo. Fui criada en la fe católica y, desde el momento en que ingresé al convento, supe que ese era mi llamado. Pasaba mis días enseñando a los niños, visitando a los enfermos y rezando por quienes lo necesitaban. Era una vida sencilla, pero llena de propósito. Nunca cuestioné mi fe, nunca dudé ni por un segundo que estaba exactamente donde debía estar. Pero todo eso cambió una noche, tan repentina, tan violentamente, que incluso ahora me cuesta ponerlo en palabras. Durante meses, me había sentido más cansada de lo normal, pero lo atribuía a las largas jornadas. Ignoré el peso en mi pecho, la falta de aire, la manera en que mi cuerpo dolía de formas en que nunca antes había dolido. Seguí adelante, pensando que solo era fatiga. Esa noche, después de las oraciones vespertinas, regresé a mi pequeña habitación con la intención de descansar unas horas antes de mis deberes matutinos. Recuerdo haberme sentado en mi cama, masajeando mis sienes, cuando un dolor agudo atravesó mi pecho. Fue como si algo estuviera aplastando mis costillas desde dentro. Mi visión se nubló, mi cuerpo se enfrió y, entonces, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi habitación. Al menos, no de la manera en que la conocía. Estaba por encima de ella, mirándome a mí misma, viendo mi propio cuerpo desplomado sobre la cama. Debería haber entrado en pánico, pero me sentí extrañamente tranquila, como si estuviera observando a otra persona. Podía ver todo con un detalle perfecto, el crucifijo de madera en mi pared, el rosario aún enredado en mis dedos, la vela parpadeante en mi mesita de noche. Pero no respiraba. No me movía. No estaba allí. Traté de hablar, de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Y entonces, lo sentí. Una presencia. Algo de pie detrás de mí. No quería darme la vuelta. Cada parte de mi ser gritaba no mires, pero no pude evitarlo. Lentamente, giré. Al principio, no había nada más que oscuridad, espesa, envolvente, interminable. Y luego, desde ese vacío, algo dio un paso al frente. No era una persona, al menos no en el sentido que conocemos. Era alto, su rostro oculto, su forma cambiante como humo. Pero sus ojos, Dios me ayude, sus ojos eran lo único que podía ver con claridad. Eran pozos profundos y sin fin, vacíos de luz, de calidez, de cualquier cosa humana. Y estaban mirando directamente hacia mí. Quise correr, gritar, despertar, pero no podía moverme. Aquella cosa dio un paso más cerca y sentí algo dentro de mí tirar. No solo me estaba mirando, me estaba jalando, arrastrándome hacia él sin tocarme. Un frío helado se filtró en mis huesos, más profundo que cualquier cosa que haya sentido jamás. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, se detuvo. Una voz, suave pero imponente, cortó la oscuridad, aún no. Aquella cosa retrocedió, la fuerza que me arrastraba desapareció y sentí que me estrellaba de regreso en mi cuerpo. Me incorporé de golpe, jadeando, empapada en sudor. La vela se había apagado. La habitación estaba helada. Y supe, sin la menor duda, que había estado a segundos de no regresar nunca más. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse igual. Intenté convencerme de que solo había sido un sueño vívido, resultado del cansancio o el estrés. Pero en el fondo, sabía la verdad. Algo había sucedido, algo real. Aún podía sentir el frío en mis huesos, aún escuchaba aquella voz cortando la oscuridad. Aún no. Las palabras me perseguían. ¿Quién había hablado? ¿Y por qué tenía la sensación de que aquello que intentó llevarme aún no había terminado conmigo? No le conté a las otras hermanas lo que había sucedido. ¿Cómo podría? Pensarían que me estaba volviendo loca o me dirían que rezara más. Así que lo enterré, me obligué a seguir con mi rutina diaria y fingí que todo estaba bien. Pero mi cuerpo tenía otros planes. El agotamiento empeoró. El dolor en mi pecho se volvió insoportable, llegando en oleadas tan intensas que tenía que detenerme a mitad de mis tareas solo para recuperar el aliento. Me despertaba en mitad de la noche, jadeando, con el corazón latiendo como si acabara de correr por mi vida. Y a veces, solo por un segundo, lo sentía de nuevo, aquella presencia, acechando en el borde de mis sentidos, observándome. Comencé a evitar estar sola, permaneciendo cerca de las demás hermanas, como si su compañía pudiera protegerme de lo que fuera que me estaba acechando. Pero en el momento en que me encontraba sola, ahí estaba otra vez. No físicamente, nunca lo vi de nuevo, pero lo sentía. Como una sombra presionando contra mi alma, esperando. Una tarde, mientras salía de la capilla, el mundo comenzó a girar. Mi visión se oscureció y, antes de poder sostenerme de algo, mis piernas cedieron. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo, rodeada por los rostros preocupados de mis hermanas. Alguien presionaba un paño contra mi frente, otra sostenía mi mano, susurrando oraciones. La Madre Superiora insistió en que fuera al médico de inmediato. Quise protestar,
decir que solo necesitaba descansar, pero estaba demasiado débil. Y, para ser honesta, una parte de mí sintió alivio. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué me estaba pasando, porque estaba empezando a pensar que esto no era solo físico. Algo estaba mal en mí, en formas que ningún medicamento podía explicar. En el hospital, los médicos hicieron pruebas. Hablaban en voz baja, con rostros serios. Cuando finalmente uno se sentó a mi lado, su expresión era grave. «Tu corazón está fallando», me dijo. «Ha estado bajo un estrés extremo por mucho tiempo, ¿y nunca lo notaste?» No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a un doctor que lo que te está matando no es solo un órgano fallando, sino algo que sientes intentando arrastrarte al abismo? Me habló de medicamentos, de cirugías posibles, de opciones que parecían inútiles. Asentí, pero en el fondo lo sabía. Esto no era solo una enfermedad. Esa noche, mientras yacía en la cama del hospital, lo sentí de nuevo. El tirón. Esa noche, acostada en la cama del hospital, recé como nunca antes en mi vida. No era una oración tranquila ni estructurada, era un ruego desesperado. No pedía sanación, ni siquiera respuestas. Solo suplicaba a Dios que no me dejara caer en ese lugar otra vez. Pero mientras más rezaba, más pesado se volvía el aire a mi alrededor. Mis extremidades se sentían adormecidas, como si algo invisible estuviera drenando la fuerza de mi cuerpo. La habitación estaba en silencio, pero en ese silencio, sentí el tirón. No fue repentino. Fue lento, como si algo estuviera jalándome suavemente, arrastrándome fuera de mí misma. Y luego, todo se oscureció. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi cuerpo. Estaba de pie en la habitación, pero no era lo mismo. Todo parecía borroso, distorsionado, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. Mi cuerpo seguía allí, inmóvil en la cama, los monitores aún marcando mis signos vitales. Pero yo no estaba dentro de él. No podía tocar nada, no podía hacer ruido. Era como si estuviera atrapada en un espacio intermedio, entre aquí y allá. Y entonces, lo sentí otra vez. Aquella presencia. Solo que esta vez, estaba más cerca. El aire en la habitación cambió. No con viento, ni con temperatura, sino con peso. La luz de la lámpara junto a mi cama comenzó a parpadear, las sombras en las esquinas de la habitación se movieron. No porque algo entrara, sino porque algo ya estaba allí. No podía verlo al principio, pero lo sabía. Sabía que estaba observándome. La misma presencia que había intentado arrastrarme antes. La misma que había estado esperando. Esperando a que mi cuerpo se debilitara lo suficiente. Esperando el momento perfecto para reclamar lo que había intentado tomar aquella noche en mi habitación. Y luego, lo vi. No con mis ojos, sino con algo más profundo. Era una sombra dentro de las sombras, un vacío absoluto que se alimentaba de la oscuridad a su alrededor. No tenía forma definida, pero sentí su intención, su hambre, su certeza de que esta vez, no podría escapar. De nuevo, esa fuerza invisible se apoderó de mí. No había manos, no había contacto, pero podía sentirlo. Jalándome, separándome. No con prisa, no con violencia, sino con algo peor, seguridad. Como si ya supiera que no tenía forma de resistirme. Justo cuando sentí que iba a ser arrastrada fuera de la habitación, fuera de este mundo, una nueva presencia irrumpió. No vino con ruido, ni con fuerza bruta. Fue un calor. Un calor tan abrumador que el frío dentro de mí se desvaneció al instante. La oscuridad se agitó, retrocedió, rechazó. Y de la nada, aquella voz que había escuchado antes, la misma que me había salvado en mi habitación, habló una vez más. Aún no. Y de repente, el tirón desapareció. La sombra se replegó como si hubiese sido herida. Y yo, caí de vuelta en mi cuerpo. Caí en mi cuerpo con un impacto que me dejó sin aliento. Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran arrojado desde una gran altura. Mis ojos se abrieron de golpe, mi boca se llenó de aire como si hubiera estado ahogándome. Los monitores a mi lado emitían pitidos frenéticos, y las enfermeras entraron corriendo. «¿Está despierta?», escuché a una de ellas gritar. Pero yo apenas las veía. Apenas entendía dónde estaba. Mi alma todavía estaba allá, atrapada en la sensación de haber estado a segundos de no regresar nunca más. Me dijeron que mi corazón se había detenido durante casi 2 minutos. Pero yo sabía que no eran 2 minutos. Allá, en ese otro lugar, el tiempo no se sentía igual. Habían sido horas. Tal vez más. Porque cuando cerré los ojos de nuevo, no volví al hospital. Volví allá. Ya no estaba en la habitación, ni en la tierra. Me encontraba en un espacio inmenso, sin un suelo real, sin un cielo visible, solo una vasta extensión que no puedo describir con palabras humanas. No era el infierno, pero tampoco era el cielo. Era algo entre ambos. Y no estaba sola.
Frente a mí, en la distancia, vi figuras. Al principio, parecían sombras, inmóviles, observando en silencio. Pero cuanto más las miraba, más las distinguía. No tenían rostros, no tenían expresiones, pero sentía su desesperación. Eran muchas. Demasiadas. Algunas estaban más lejos, otras cerca. Y todas, sin excepción, esperaban. No avanzaban, no hablaban. Solo estaban allí, como si algo las hubiera dejado en pausa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No me habían dicho dónde estaba, pero sabía lo que era este lugar. Sabía que era donde terminaban aquellos que no estaban preparados para morir. Quise retroceder, huir, pero no había ningún lugar a donde ir. No había salida. Y entonces, sin previo aviso, las sombras comenzaron a moverse. Lentamente. Primero una, luego otra, y luego todas al mismo tiempo. No corrían, no avanzaban bruscamente, pero cada paso que daban hacia mí hacía que mi sangre se congelara. Yo no pertenecía a ese lugar. Yo no debía estar ahí. Pero ellas parecían pensar lo contrario. Y de repente, sin palabras, sin sonido, entendí su mensaje: estás como nosotros. Estás atrapada. Una vibración profunda recorrió el aire, una especie de sonido sin sonido. No era un murmullo, no era un grito. Era algo más antiguo, más allá de cualquier lenguaje humano. Y aunque no pronunciaron palabras, entendí exactamente lo que decían. ¿Por qué te resistes? Algo se agitó dentro de mí. No era curiosidad. No era asombro. Era pánico puro. Porque en ese instante, supe que si me quedaba allí un segundo más, si bajaba la guardia, si dejaba de luchar, yo también quedaría atrapada con ellas. Mi mente gritaba que corriera, que hiciera algo para alejarme de esas figuras, pero mi cuerpo, mi alma, no respondía. Algo me mantenía atrapada en ese lugar. Las sombras seguían avanzando, despacio pero con certeza, como si supieran que no había escapatoria. Cada paso que daban hacía que el aire a mi alrededor se volviera más pesado, más frío. Quise gritar, pero no había voz en mi garganta. Y entonces, justo cuando pensé que todo estaba perdido, sucedió. Una luz. No un resplandor cegador, no un fuego ardiente, sino una calidez que invadió todo el espacio. No venía de arriba ni de los lados, sino de dentro de mí. Fue tan repentino que ni siquiera entendí lo que estaba pasando al principio. Solo vi cómo las sombras se detenían. No se alejaron. No huyeron. Pero se retorcieron, como si el simple contacto con aquella luz les causara un dolor insoportable. Y en ese instante, lo supe. No era mi luz. No venía de mí. Era él. No lo vi con mis ojos. No como se ve a una persona. Pero supe que estaba ahí. Supe que había estado ahí todo el tiempo. La sensación de su presencia fue tan abrumadora que las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. No había miedo. No había angustia. Solo amor. Un amor que no puedo describir con palabras, porque no era solo un sentimiento. Era todo. Era comprensión. Era seguridad. Era la certeza absoluta de que cada parte de mí había sido conocida desde el principio de los tiempos, y aún así, era amada con una intensidad inimaginable. Las sombras desaparecieron. No huyeron, no se desvanecieron lentamente. Simplemente dejaron de existir. Porque en su presencia, nada de eso podía mantenerse. Era como si el solo hecho de que él estuviera allí las hubiera anulado. Y entonces, sin que yo pronunciara una sola palabra, él me habló. No con una voz audible, no con sonido, sino con algo más profundo. Algo que resonó dentro de mi alma como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser escuchado. No estás destinada a quedarte. Y en cuanto esas palabras llegaron a mí, el mundo entero cambió. En el momento en que esas palabras resonaron dentro de mí, lo entendí todo. No con la mente, sino con el alma. Yo no debía quedarme allí. No había sido llevada hasta ese lugar solo para enfrentar la oscuridad, ni siquiera para experimentar la presencia de Jesús. Había algo que debía aprender, algo que debía llevar conmigo de regreso. Y sin necesidad de preguntas, él me mostró la verdad. No con imágenes, no con palabras, sino con un entendimiento tan profundo que sentí como si toda mi vida se desplegara ante mí en un solo instante. Vi cada elección que había hecho, cada momento en el que Dios había tratado de guiarme y yo, sin darme cuenta, había pospuesto su llamado. No había sido con rebeldía, no había sido con maldad. Había sido con distracción. Con la falsa seguridad de que siempre habría tiempo para profundizar en mi fe, para entregarme completamente, para tomarlo en serio. Creía que ya lo estaba haciendo. Creía que mi vida en el convento era suficiente. Pero ahora veía lo que no había querido ver, había sido tibia. Había seguido las reglas, había rezado, había servido, pero había vivido con la comodidad de quien cree que el mañana está garantizado. Y luego, vi algo más. Algo que hizo que mi alma temblara.
Vi a otros, miles, atrapados en la misma mentira. Personas que amaban a Dios, que creían en Él, pero que siempre decían, mañana rezaré más. Mañana dejaré este pecado. Mañana me acercaré más a Él. Mañana. Pero lo que no entendían, lo que yo misma no había entendido, es que el mañana no es seguro para nadie. Y cuando la muerte llega de repente, cuando ya no hay tiempo para cambiar, el arrepentimiento es inútil. Sentí el peso de todas esas almas, la desesperación de aquellos que solo se dieron cuenta cuando ya era demasiado tarde. Y supe, con un miedo insoportable, que yo había estado a segundos de convertirme en una de ellas. No por haber rechazado a Dios, sino por haberlo dejado para después. Y ese después casi no llegó. Me invadió una angustia tan profunda que quise gritar, pedirle a Jesús que me diera otra oportunidad, que me dejara arreglar lo que había descuidado. Pero Él no estaba enojado conmigo. No había condena en su presencia. Solo amor. Un amor que me envolvió, que me sostuvo, que me hizo comprender que Él mismo me estaba dando esa oportunidad. Yo tenía que regresar. No porque lo mereciera, sino porque Él me estaba enviando. Y antes de que pudiera suplicarle que me dejara permanecer un poco más, antes de que pudiera decirle cuánto lo amaba, comencé a caer. Caí. No con violencia, no con dolor, sino con una sensación de ser arrancada de ese lugar. La luz, la calidez, la presencia de Jesús, todo comenzó a desvanecerse, como si me estuvieran separando de algo que se había convertido en parte de mí. Y en ese instante, entendí algo más. El tiempo no funciona como creemos. No es una línea recta, no es algo que podamos controlar. Nosotros vivimos creyendo que tenemos años, décadas, que podemos decidir cuándo acercarnos más a Dios. Pero eso es una mentira. Vi personas que vivieron con esa misma ilusión. Hombres y mujeres que hicieron planes para volverse a Dios más tarde. Jóvenes que pensaron que tenían toda una vida por delante. Ancianos que esperaron hasta el último momento, confiando en que el arrepentimiento final sería suficiente. Vi sus rostros en el instante en que la muerte los tomó por sorpresa. Algunos en accidentes. Otros en sus camas, seguros de que aún tenían días. Ninguno de ellos había pensado que su hora llegaría tan rápido. Y cuando lo entendieron, cuando se dieron cuenta de que no había vuelta atrás, fue demasiado tarde. El horror de esa revelación me atravesó el alma. Yo había pensado igual. Creí que, porque era una mujer de fe, porque había dedicado mi vida al servicio, estaba preparada. Pero nadie está preparado si cree que aún tiene tiempo. La muerte no da advertencias. No llega cuando nos conviene. Y si cuando llega aún estamos tibios, distraídos, con el corazón a medias, nos encontramos con la realidad de que ya no hay nada que podamos hacer. Ese es el mayor engaño, la mayor tragedia. Y yo había estado a segundos de vivirlo. No tuve oportunidad de gritar, de resistirme. El momento de estar en la presencia de Dios terminó. Y cuando lo supe, cuando me di cuenta de que mi tiempo allí había acabado, sentí que me desgarraban el alma. No por miedo, no por castigo, sino porque Él era lo único real. Y ahora, tenía que volver a un mundo que no lo veía, que no lo sentía, que no entendía la verdad. Quise extender la mano, aferrarme a esa luz una última vez, pero ya no podía. Ya no era mi decisión. Y entonces, me estrellé de regreso en mi cuerpo. Abrí los ojos de golpe, como si emergiera de las profundidades de un océano. Mi pecho se expandió con una bocanada de aire, mis músculos se sacudieron. El sonido de los monitores, las voces de los médicos, las luces del hospital, todo regresó al mismo tiempo. Pero yo ya no era la misma. Había estado al otro lado. Había visto lo que pocos ven y regresan para contarlo. Y ahora, tenía que advertirles a los demás antes de que fuera demasiado tarde para ellos. Los días después de mi regreso fueron extraños. Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma todavía seguía allá. Todo se sentía diferente. El mundo, las personas, incluso las cosas más pequeñas parecían irreales comparadas con lo que había experimentado. Pero lo que más me atormentaba era esta pregunta: ¿por qué yo? ¿Por qué fui enviada de regreso cuando tantas otras almas no lo fueron? No era una santa. No era alguien especial. Y entonces, la respuesta vino a mí con una claridad que me dejó sin aliento, porque aún no había cumplido mi propósito. Y con esa revelación, llegó otra aún más impactante. En mi experiencia, vi almas brillando con una luz tan intensa que era imposible no sentir su cercanía a Dios. Pero esas almas no eran las que el mundo consideraba importantes. No eran predicadores famosos, ni líderes religiosos, ni personas con grandes obras visibles. Eran desconocidos. Personas comunes. Un hombre mayor que había pasado su vida alimentando a los hambrientos sin esperar reconocimiento. Una madre que había orado incansablemente por sus hijos cada noche. Un enfermo que soportó su sufrimiento con amor, ofreciéndolo a Dios.
Ellos eran los que brillaban más fuerte. Y entonces, lo entendí. Dios no mide la santidad con los mismos parámetros que nosotros. No le importa la fama. No le importa la cantidad de seguidores. No le importa lo grandiosa que parezca nuestra vida. Le importa el amor. El amor puro, el amor silencioso, el amor que nadie aplaude, el amor que da sin esperar nada a cambio. Y en ese momento, me di cuenta de algo que me destrozó. Yo no había amado así. Había servido, sí. Había rezado, sí. Pero había dejado que mi fe se volviera rutina. Había vivido como si lo que hacía fuera suficiente. Como si lo importante fuera el acto externo y no la entrega total del corazón. Las lágrimas ardieron en mis ojos. ¿Cuántas veces había dejado pasar oportunidades para amar de verdad? ¿Cuántas veces había estado tan enfocada en hacer cosas por Dios que me olvidé de simplemente ser para Él? Pensé en todas las personas que vivían de la misma manera, creyendo que su vida normal no importaba, que su amor silencioso no tenía valor. Pero en la eternidad, ellos eran los que brillaban más. Y aquellos que habían perseguido el reconocimiento, que habían servido esperando ser vistos, apenas tenían luz. La urgencia dentro de mí se hizo insoportable. Tenía que advertirles. Tenía que hacerles entender que lo que Dios valoraba no era lo que el mundo enseñaba. Que ser santo no significaba ser conocido, sino ser fiel. Que no podían seguir esperando para entregarle su corazón por completo. Y sobre todo, que si creían que aún tenían tiempo para cambiar, se estaban equivocando. Porque yo había visto con mis propios ojos lo que pasaba cuando el tiempo se acababa. No podía quedarme en silencio. No después de lo que había visto. No después de saber que tantas almas estaban perdiendo su oportunidad sin darse cuenta. Así que comencé a hablar. Primero con mis hermanas en el convento. Pensé que ellas me entenderían mejor que nadie, que sabrían que lo que decía no era una exageración, sino una advertencia urgente. Algunas me escucharon con seriedad, conmovidas. Otras sonrieron con amabilidad, pero con incredulidad en sus ojos. Y luego estaban las que simplemente no querían oírme. Estás dejando que la experiencia te abrume, hermana. Dios es misericordioso, no es necesario asustar a la gente. Me dolió más de lo que puedo explicar. Porque yo también había pensado así antes. Yo también había creído que lo importante era confiar en la misericordia de Dios y no preocuparme demasiado. Pero ahora sabía lo que pasaba cuando las personas usaban la misericordia como excusa para no cambiar. La misericordia de Dios es infinita, sí, pero solo si la aceptamos a tiempo. Y demasiadas personas la están rechazando sin darse cuenta, creyendo que podrán hacerlo mañana. Pero yo había visto lo que les pasaba a los que esperaban demasiado. Y no podía permitir que más almas cayeran en la misma trampa. Así que empecé a hablar con más personas. Fieles, sacerdotes, cualquiera que quisiera escuchar. Algunos quedaron impactados por mi testimonio, hacían preguntas, reflexionaban profundamente. Pero otros reaccionaban con incomodidad, con negación, como si mis palabras fueran un reflejo de algo que preferían no enfrentar. Un sacerdote incluso me dijo con cautela: hermana, hay que tener cuidado con cómo compartimos estas experiencias. La fe no puede estar basada en el miedo. Pero ese era el problema. Las personas deberían tener miedo. No porque Dios sea cruel, sino porque ellos estaban desperdiciando la única oportunidad que tenían para asegurarse de estar con Él. Lo que más me dolía no era el rechazo. Era la indiferencia. La gente me escuchaba, asentía, a veces incluso lloraba, pero después de un tiempo, volvían a su vida normal, como si nada hubiera pasado. Como si lo que les había dicho no fuera una advertencia real. Como si aún creyeran que el final estaba muy lejos y que aún podían postergar su entrega a Dios. No lo entendían. No querían entenderlo. Y yo me sentía desesperada. Porque sabía que, para muchos de ellos, la muerte llegaría antes de que tomaran la decisión de cambiar. Una noche, mientras rezaba en la capilla, le pregunté a Dios qué más podía hacer. ¿Cómo los despierto? ¿Cómo les hago ver la verdad? Y en ese silencio, la respuesta llegó con claridad: habla. No todos escucharán. Pero cuando estén delante de mí, no podrán decir que no fueron advertidos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Yo no podía obligarlos a creer. Pero cuando murieran, cuando estuvieran cara a cara con su destino, recordarían mis palabras. Y entonces, sabrían que tuvieron su oportunidad. Y que la habían desperdiciado. Los médicos no podían explicarlo. Mi corazón, que había estado al borde del colapso, ahora latía con normalidad. No mostraba signos de deterioro. Era como si nunca hubiera estado enferma. Un milagro, dijeron algunos. Un error en los diagnósticos, dijeron otros. Pero yo sabía la verdad. Dios me había devuelto la vida, no por misericordia, sino por misión. Y ahora, cada día que viviera de más era un regalo con un propósito. Cuando volví al convento, todo parecía igual, pero yo no era la misma.
Caminaba por los mismos pasillos, recitaba las mismas oraciones, realizaba mis deberes, pero sentía que había algo profundamente equivocado en la forma en que vivimos nuestra fe. Miraba a las hermanas, a los feligreses, y me daba cuenta de lo poco que entendían la urgencia de todo esto. Pensaban que tenían tiempo. Pensaban que podían seguir con su rutina espiritual, con su fe cómoda, sin darse cuenta de que cada día desperdiciado los acercaba más a la condenación sin que lo notaran. Algunas hermanas notaron mi cambio. Algunas me preguntaban qué me pasaba. Otras simplemente me evitaban. La Madre Superiora me llamó a su despacho un día. Me habló con gentileza, pero con firmeza. Hermana, estás obsesionada con la muerte. La fe debe traer paz, no angustia. Sentí un nudo en la garganta. No entendía. No entendían. La fe no era una almohada cómoda donde acurrucarse hasta que llegara el momento de morir. La fe era una advertencia. Era una armadura contra el mayor engaño de todos, la idea de que siempre tendremos un mañana para arrepentirnos. Cada noche, en la soledad de mi celda, oraba con desesperación. ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué siguen viviendo como si nada? Pero la respuesta llegó con la misma claridad de siempre. No todos escucharán. Pero cuando su tiempo se acabe, sabrán que tuvieron su oportunidad. Y eso me aterrorizaba. Porque sabía que, para muchos, cuando finalmente entendieran, ya sería demasiado tarde. Desde entonces, no he dejado de hablar. No me importa si me llaman alarmista. No me importa si me dicen que estoy exagerando. No me importa si me consideran un problema. Prefiero que me rechacen ahora, a que sufran eternamente por no haber escuchado. Yo vi lo que pasa cuando el tiempo se acaba. Yo sentí la desesperación de aquellos que creyeron que tenían más días por delante. Y si aunque sea una persona entiende lo que digo y cambia su vida ahora, antes de que sea tarde, entonces todo habrá valido la pena. Cada vez que hablaba, sentía que me volvía más intensa. Al principio, intenté ser delicada, explicar mi experiencia con calma. Pero la indiferencia de la gente me hacía hervir la sangre. No porque me rechazaran a mí, sino porque no entendían la gravedad de lo que les estaba diciendo. Me miraban con compasión, con curiosidad, algunos incluso con interés, pero al final, seguían con su vida como si nada. Como si lo que les había contado fuera solo una historia impactante y no una advertencia real sobre su destino eterno. Algunos me decían que mi testimonio era hermoso, que los hacía reflexionar. Pero cuando les preguntaba qué iban a cambiar en sus vidas después de escucharme, se quedaban en silencio. Sonreían, decían que intentarían rezar más, que tratarían de acercarse más a Dios, pero no lo hacían. No cambiaban. Volvían a sus distracciones, a su rutina, a su tibieza. Pensaban que sentirse conmovidos era suficiente. Pero yo sabía la verdad, la emoción no salva almas. La acción sí. Un día, después de una charla con un grupo de laicos, un sacerdote se acercó a mí. Me tomó de las manos y con voz suave me dijo: hermana, la gente necesita esperanza, no miedo. No podemos asustarlos para que busquen a Dios. Lo miré a los ojos y sentí que algo ardía dentro de mí. No se trata de miedo, padre. Se trata de la verdad. Y la verdad es que muchas de estas personas van a morir sin estar listas. Y cuando eso pase, ya no habrá esperanza para ellos. Él suspiró, negando con la cabeza, y me dijo: algunos caminos solo Dios puede recorrer con ellos. Me quedé pensando en sus palabras. Tal vez tenía razón. No podía obligar a nadie a cambiar. No podía hacer que comprendieran. Pero eso no significaba que debía callar. Mi misión no era convencer. Mi misión era advertir. Y si alguien elegía ignorar mi advertencia, ya no sería mi culpa. Cuando murieran y se encontraran en la oscuridad, cuando sintieran el peso de su indiferencia aplastándolos, recordarían mis palabras. Y entenderían que tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. Desde entonces, no he dejado de hablar. No me importa si la gente me rechaza. No me importa si dicen que exagero. Prefiero que piensen que estoy loca a que sigan creyendo la mentira de que tienen todo el tiempo del mundo. Porque la verdad es que nadie sabe cuánto tiempo le queda. Y si mueren tibios, distraídos, confiando en un mañana que nunca llegará, entonces no podrán decir que no fueron advertidos. Sé que algunos piensan que he cambiado demasiado, que ya no soy la misma hermana de antes. Me miran con preocupación, con lástima, como si creyera demasiado en mi propia historia. Pero no me importa. No puedo olvidar lo que vi. No puedo pretender que no sé lo que le espera a los que siguen viviendo en la indiferencia. La muerte no da avisos. No llega cuando estamos listos. Simplemente llega. Y cuando lo hace, lo único que importa es si de verdad vivimos para Dios o si solo creímos que lo haríamos algún día. Cada vez que hablo con alguien, le hago la misma pregunta. ¿De verdad estás viviendo para Dios? No de forma parcial. No a ratos. Ahora. Porque si la muerte llegara esta noche,
Si este fuera su último día en la tierra, ¿estarían listos? Y cada vez que hago esa pregunta, veo lo mismo en sus ojos. Duda, miedo, hesitación. No responden enseguida porque saben la verdad. Porque en el fondo, saben que han estado perdiendo el tiempo. El problema es que todos creen que tienen más días por delante, que tendrán otra oportunidad, que Dios los esperará hasta que ellos decidan buscarlo de verdad. Pero no funciona así. La eternidad no depende de nuestro calendario. No podemos elegir el momento en que la muerte nos alcanza. Y si cuando llegue aún estamos distraídos, aún estamos tibios, aún estamos postergando nuestra entrega a Dios, entonces nosotros seremos los que esperaremos en la oscuridad. Y entonces, será demasiado tarde. Algunos escuchan y despiertan. Otros se aferran a la mentira de que aún tienen tiempo. Pero cuando mueran, cuando sus almas se separen de sus cuerpos, cuando estén de pie en ese lugar intermedio entre la luz y la sombra, sabrán la verdad. Sabrán que desperdiciaron su oportunidad. Y recordarán mis palabras. Y cuando lo hagan, cuando sientan el horror de su propia indiferencia, ya no habrá nada que puedan hacer. Porque en ese momento, su decisión ya habrá sido tomada. Yo fui enviada de regreso para advertirles. Para hacerles saber que no pueden seguir esperando. Para recordarles que si la muerte llegara hoy, en este mismo instante, ya no habría más excusas. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás viviendo realmente para Dios o sigues esperando algún día, que tal vez nunca llegue?